uno de los entornos más bellos, a mi sentir, que tantas veces me ha traído por la poesía y por el deleite que me produce este sitio entre solitario y comunitario, en una parte de Cantabria cuyo nombre no vamos a decir para que vas a hacer propaganda, pero sí decir que bueno, que está aquí en Cantabria, en un rincón precioso, rodeado de valles maravillosos, de bosques nemorosos, de jabalíes que no se dejan ver, pero que sabemos que están por sus huellas y sus pisadas por aquí, rodeados de esta belleza natural tan hostil en los inviernos. Una vez de nuevo más con Carlos, que ya no es la primera sino la segunda vez que él viene junto a mí, vamos a disponernos a hacer un bello discurso, intentarlo al menos, sobre un autor tan caro a Carolus, a Carlos Houellebecq. No solo la prosa, sino la poesía. Este gran, digamos, escritor para Carlos de Plataforma y La Isla y todo esto. En este sitio tan religioso y ahora tan rodeado de cultura, porque acaba de celebrarse aquí un encuentro de teólogos de la liberación, Carlos da su speak. Vamos a leer y comentar un poema de Michel Houellebecq titulado en francés Kiki Kiki, pero lo vamos a leer en español en la traducción que ha publicado Anagrama. El poema sería el título El Pito, El Pito. ¿Volveré a la discoteca? Me parece poco probable. ¿Para qué nuevos fracasos? Prefiero mear en la arena y sacudir mi pequeña cola al viento fresco de Túnez. Hay unas húngaras con gafas y me la meneo por cortesía. Bromeo al borde del suicidio, como un hilo junto al ojo de la aguja. Y si estuviera un poco lúcido, me lanzaría sobre todas las chicas y haría lo que fuera por pasar al menos una noche, por arañar un poco de gozo junto a esos cuerpos que se escapan. Mi sexo sigue ahí, se hincha, me lo encuentro entre las sábanas, como un viejo animal ronca cuando vuelvo a usar mi brazo. Mi mano conoce tan bien mi sexo. Es una relación muy vieja, nada le enfada, nada le molesta. Mi mano me conduce a la muerte. Me masturbo con Martini, esperando la mañana siguiente. Sé bien que se ha acabado, pero no entiendo el final. Y yo solo, en la noche, me empalmo. Alrededor de un halo de dulzura, deseo posar mi carne. Me despierto, estoy llorando. Podríamos hacer una lectura formal del poema, que obviamente lo que pediría sería hacer una lectura en francés. Pero ese análisis formal pues parece más propio para teóricos o científicos de la literatura. Nosotros vamos a hacer un análisis más próximo a lo que sería una filosofía de la literatura, es decir, tomar en cuenta las ideas que están aquí latentes en este poema y que obviamente piden salir de la inmanencia del poema, y eso es lo que diferencia un teorema matemático como el de Pitágoras de un poema, que pide regresar al resto de la obra y al contexto mundano en el cual germina ese poema. Bien, obviamente vamos a poner en relación el contenido de este poema con su autor, con Michel Houellebecq, y también obviamente con el resto de su obra. Lo primero que hay que decir es que este poema podría aparecer desde nuestra perspectiva, que intenta ser la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, podría ser una mera expresión de egos diminutos, ¿no? de contenidos privados subjetivos que acaso no tuvieran más valor que el de la intimidad de un chimpancé. Sin embargo, cabe decir que cuando, y este es el valor a mi juicio del poema y de la obra de Houellebecq, que cuando ese contenido de un ego diminuto es el ego de millones de egos diminutos en esta sociedad, en estos estados de bienestar en los que vivimos, pues hay que empezar a tomarlo en cuenta, ¿no? Y lo que está reflejando allí Houellebecq es este mundo en el cual, con la perspectiva de género y el feminismo, ha cambiado las relaciones sexuales, sobre todo con la homosexualidad, como ha estudiado Juan Bautista Fuentes Ortega, se libera a finales del siglo XIX de la matriz familiar,
como en el cual los hombres cada vez están más perdidos. Pues bueno, en cada mujer que va vestida de una manera exuberante, pues pueden ver una promesa de un sexo no cumplido, y eso genera en el hombre una cierta castración e impotencia, que es la que representa Houellebecq muy bien en obras pues como Plataforma o Las partículas elementales en uno de sus personajes, o también en el último, en Serotonina. Y Miguel Ángel pues va a intentar conectar esto un poco con cierta tradición filosófica. Bueno, pues vamos a intentar aquí hacer primero el poema. Hay que decir que en francés, que está aquí la parte francesa, la traducción en francés, es mucho más brillante, yo creo, en francés, porque tiene una rima mucho más dulce y sin embargo la traducción no encaja para nada, ¿no? Entonces ese sería un valor interno del propio poema. Sin embargo, me parece un poco, ya que a ti te encanta tanto Houellebecq, y a mí me gusta, pero bueno, no tanto, me parece un tanto casi adolescente lo que este hombre en este poema describe, porque parece que no ha entendido muy bien al propio Schopenhauer, que somos deseo, y que entonces el deseo no está para satisfacer nuestro, digamos, nuestro hedonismo, sino que es meramente un medio por el cual la naturaleza se vale para seguir duplicándonos o multiplicándonos. Es decir, que yo creo que aquí sería un anti-schopenhauerismo, porque parece como que hay una queja infanto-puberal o casi adolescente, desde mi punto de vista, de no entender dónde se sitúa. Es simplemente el lamento pues, de un profeta del sexo o de un hombre que no ha entendido que, bueno, que el hombre tiene que formarse mediante la castración y la represión sexual. No obstante, yo también soy muy dado a este tipo de poesías cuando nos partimos de un irracionalismo, de no entender que realmente estamos metidos en una sociedad totalmente castradora, y sin esa racionalidad sería inviable la cultura, como Marx, como Freud, quiero decir, en el malestar, en la civilización y sus descontentos, pues esgrime, ¿no? Es decir, que si hemos llegado a que Houellebecq pueda escribir aquí a máquina y luego se lo pase su secretario aquí a ordenador, a los libros de anagrama, es porque esa represión sexual se está ejercitando, y que está muy bien el canto poético, casi como un lamento, decir, ay, me follaría a todas las tías y tal, lo cual es evidente que Schopenhauer lo admite, pero sin esa represión, sin ese mecanismo de castración en el cual estamos sometidos a que no se lleve a cabo la revolución sexual que, por ejemplo, Wilhelm Reich, en ese libro homónimo de la revolución sexual, decía que había que tener ya los jovencitos con 15, 16 años pues en pisos que el propio Estado pagaría, subvencionaría para que le dieran rienda suelta a ese orgasmo libre, a ese orgasmo sincrónico que es inviable, por otra parte, y que se confunde totalmente Wilhelm Reich. En definitiva, nos encontramos ante un texto muy bonito, muy chulo, en el cual uno pues expresa a nivel poético lo que luego, a nivel fantasmático, lo que luego en el mundo de la realidad, en el principio de realidad, no puede ser llevado a efecto. Pero bueno, que siempre estamos en un diálogo y quisiera yo que tú advirtieras otras propiedades. Pues para acabar podríamos decir, ¿no?, que quizás en este mercado poetórico sexual que a día de hoy se ha convertido Occidente, ¿no?, en parte, pues retomar aquella frase de Nietzsche que leíamos ayer, que citaba Gustavo Bueno en algún texto, de que lo que hace el dolor, ¿no?, en este caso sería las ganas de follar, hacen a las gallinas cacarear y a los poetas hacer poesía. Y comentar simplemente, para concluir ya, que las salidas que nos aporta Houellebecq en su obra pues son varias. Por un lado, en la posibilidad de una isla al fundamentalismo científico, ligado a las sectas de los israelianos, con la clonación, que supondría una especie de promesas de felicidad canalla en el futuro. Y otras formas de salidas son las que nos ofrece, por ejemplo, en Sumisión, ligándote al fundamentalismo religioso en su variante islámica, o la más interesante, a mi juicio, es la que ofrece de una manera muy rápida, muy tangencial, al final de su último libro, Serotonina,
que es una especie de volver a Cristo, ¿no? Y qué mejor decir esto, dice algo así como: ¿tuvo Jesús que morir en la cruz para que viéramos todo esto? Se diría que sí. Pues eso. Bueno, pues muy bien, desde este sitio tan chulo, y parece como que al lado del santuario estas ideas flotan con mayor fluidez, pues nada, muy bonito y Se diría que sí. se diría que sí.